Vamos a trabajar este tema. Aquí hay otra. Ecuaciones. ¿Qué concepto tienen ustedes sobre las ecuaciones? Profe, ¿qué materias ahorita? Matemática 2. Gracias, profe. Bien. Podemos decir que una ecuación es una expresión algebraica. Les decimos que es una expresión algebraica y lo más importante es que es una igualdad que plantea una igualdad. ¿Y por medio de qué símbolo reconocemos de que hay una igualdad? Por medio del signo igual. ¿Sí? Y una de las características es de que posee cantidades desconocidas. ¿Sí? Posee cantidades desconocidas. ¿Y cómo se le llama a estas cantidades desconocidas? Dígame. ¿Cuál es el título? Ecuaciones. Ah, gracias. ¿Cómo se le conoce a esas cantidades desconocidas? ¿Alguien sabe? Incógnito. Incógnitas. Sí. Incógnitas. Entonces, con esto, pues también vamos a saber que el objetivo al momento de resolver una ecuación es despejar la incógnita. Ese es el objetivo, despejar la incógnita. ¿Y para qué se quiere despejar la incógnita? Pues decimos que se quiere despejar la incógnita para conocer su valor. Al momento de despejar la incógnita, pues se va a conocer el valor. Que hace cierta la igualdad. Pues hay ecuaciones que son muy sencillas, hay ecuaciones que tienen una complejidad más grande. Específicamente en esta semana vamos a comenzar a trabajar con ecuaciones lineales, ecuaciones de primer grado, en donde solamente vamos a tener una incógnita. ¿Sí? Para el despeje de las ecuaciones se utilizan las operaciones inversas. ¿Esto qué quiere decir? Para poder despejar, por ejemplo, una suma, nosotros vamos a utilizar una recta y viceversa. Para poder despejar una recta, vamos a utilizar una suma. Para poder despejar una multiplicación, vamos a utilizar una división, que es su inversa. Y lo contrario, ¿verdad? Para despejar una división se va a utilizar una multiplicación. Y acá también, por ejemplo, en el caso de tener alguna potencia, se va a despejar por medio de una raíz del mismo exponente, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a colocar aquí de exponente n. Si el exponente es n, es decir, cualquier número, entonces la raíz también debe de ser
de índice n. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, el exponente es cuadrado, entonces el índice va a hacer que obtengamos una raíz cuadrada de mismo sentido, ¿verdad? Entonces, esos son los conceptos iniciales de una ecuación. Ahora, pues, una ecuación va a tener dos lados. Voy a colocar una para poder explicar este aspecto. Por ejemplo, si tuviéramos la ecuación 2x menos 5 igual a menos 14 menos x. Aquí vemos que tiene dos miembros. ¿Cuáles son esos dos miembros? Y no es que tenga un gran nombre, sino simplemente se le dice el primer miembro, pues es el que va a estar antes del símbolo igual, y el segundo miembro, que estará después del símbolo igual. Esos son los conceptos iniciales de las ecuaciones. Entonces, no sé si hasta este momento, pues, hay alguna duda, pues, para ir aclarando de una vez. ¿No? Y pues cada uno de los miembros tiene términos. ¿Sí? Cada uno de los miembros tiene términos. Por ejemplo, el primer miembro tiene dos términos. En este caso tiene dos términos. Que sería el 2x y el menos 5. Esos son los términos que están formando al primer miembro. Y al segundo miembro le están formando los términos menos 14 y menos x. Al mismo tiempo, ya vimos de que en este caso, pues, si hablo de la incógnita en esta ecuación, la incógnita en esta ecuación es la letra x, ¿verdad? Que es la que representa ese valor desconocido, y los valores que no poseen esa incógnita se les conoce como términos independientes. ¿Sí? Ya que estos no dependen de la variable para conocer su valor. ¿Cuáles son los términos independientes en esta ecuación? Pues son los números menos 5 y menos 14. Esos dos valores no dependen de la variable. De esa manera. Muy bien. Entonces, no sé si ya terminaron de copiar. No, profe. Ya, profe. Si no, doy un momento más. La vamos a resolver. Ya dijimos que vamos a estar utilizando operaciones inversas. Entonces, los pasos necesariamente, en el caso en que no hay signos de agrupación que nos impidan despejar desde el principio, pues serán armar dos grupos. Dejar en el primer grupo a los términos que tienen a la variable y en el segundo miembro a los términos independientes. Entonces, marcando acá podemos ver que los términos que tienen la variable son 16x, menos 5x y 8x. Y los términos independientes son el número menos 13 y el número 9. En el primer miembro voy a dejar a las variables. Entonces voy a colocar yo acá que voy a dejar a las variables en el primer lado de la ecuación, y en el segundo lado, en el segundo miembro, voy a dejar a los términos independientes. Entonces yo quiero que observen. En el primer lado de la ecuación ya tenemos a dos variables. ¿Quiénes son esos valores que son variables? Ah, 16x. Y el menos 5x. Estos, como ya están en el primer lado de la ecuación,
solo se deben de copiar. Entonces aquí voy a colocar 16x menos 5x. Bueno, ahora ¿qué sucede con el 8x? Pues resulta que si ustedes observan, ese 8x está en el lado de las independientes. Entonces, para iniciar a despejar, vean que ese 8 es positivo. Esto quiere decir de que ahí hay una suma. Entonces, la operación inversa es la resta. Esto quiere decir de que para poder despejar ese 8x, yo debo de restar ese 8. Y vean, en el otro lado también voy a colocarlo, pero también voy a agregar ese término. La misma operación que hago en un lado es la misma operación que voy a hacer en la otra. Esto podrán ver ustedes de que 8 menos 8 pues nos va a conducir a que ese término se cancele en ese lado. En el otro lado de los términos independientes podemos observar que ya tenemos el número 9. Entonces este solo se copia. Pero tengo un término independiente en el primer miembro, que es el menos 13. ¿Qué debo de hacer para despejar ese número menos 13? Pues como aquí hay una resta, entonces su operación inversa es la suma. Entonces lo mismo que estoy agregando acá, lo mismo voy a hacer en el otro lado de la ecuación. Más 3. Muy bien, entonces ahí ya hice la misma situación. Acá estas operaciones inversas pues me conducen a que esos términos se cancelen. Entonces me queda de la siguiente manera. En el primer lado me queda 16x menos 5x menos 8x. Y en el segundo miembro me queda 9 más 13. Luego de haber hecho esos despejes. No sé si ahí en ese paso tienen alguna duda. Yo, profe, Y dígame. lo que no entiendo es de los dos 8x que puso en independientes. Uno es el que ya está, ¿sí? 8x. Pero como lo que yo estoy buscando en el despeje es eliminar ese término del segundo miembro. Para poderlo eliminar, debo de hacer la operación contraria. Entonces, agrego el menos 8x. Esto fue lo que agregué. El menos 8x, por decirlo así, no existía. Lo estoy agregando a la ecuación. Por eso es de que usted puede notar de que lo estoy anotando en los dos lados de la ecuación. La misma situación. Igual que el 13 positivo, ¿no, profe? Exacto. Igual que el 13 positivo. El que ya estaba era el menos 13. ¿Sí? Pero ahora para poder eliminar ese menos 13 del primer miembro, entonces estoy agregando su operación contraria en los dos lados de la ecuación. ¿Me doy a entender ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora continúo. Como ya vemos, en un lado ya tengo las variables y en el otro tengo a los términos independientes. Estos pues son términos semejantes, por lo tanto se pueden sumar o restar dependiendo de los signos que poseen. Entonces vean que aquí tenemos 16 menos 5, que es una resta. Entonces 16 menos 5 es 11. Y a ese 11 le resto 8, entonces me quedaría ¿cuánto me queda? 3, 2, 3. 3. ¿Sí? Y pues la incógnita es x. Esta solo se va a copiar. 3x. Igual. En el otro lado de la ecuación, en el segundo miembro, tengo una suma. 9 más 13. Que es 22.
¿Sí? Bueno, y ahora, pues, ya hace falta poco para poder determinar el valor de esa X. ¿Qué es el objetivo? Despejar X, que no haya nada que acompañe a la X. Entonces, ¿qué es lo que debo de quitar acá para que quede la X únicamente? Es el valor 3 el que debo de quitar. Ahora, la pregunta es, ¿qué operación está haciendo el 3 con esa variable X? Como no hay ningún símbolo entre ellos, entonces decimos de que allí hay una multiplicación. ¿Y cuál es la operación inversa de la multiplicación? Es la división. Por lo tanto, para poder eliminar ese 3, lo que yo debo de hacer es dividir entre ese mismo valor que quiero eliminar. Como aquí estoy en el primer miembro, estoy dividiendo dentro de 3, entonces en el segundo miembro también voy a dividir dentro de 3. Esto me genera 3 dividido 3. Me queda el número 1. Y sabemos de que el número 1 pues ya no es necesario colocárselo a la letra X. Por eso decimos nosotros como concepto que se eliminan y pues ya solamente de estas ecuaciones. Entonces, en este caso, vemos que en el otro lado tengo una división, 22 dividido 3. Como esa división no es exacta, entonces la voy a dejar así, expresada como una fracción. Entonces, digo de que el valor de la letra X es de 22 tercios. De esa manera es que se resuelve una ecuación. No sé si queda ahí clara la idea general de cómo resolver la ecuación. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Pues, así vamos a estar terminando el día de hoy con Matemática 2. Ustedes ven, pues, más que todo, pues solo avanzamos ahí con una ecuación. Yo espero que en la siguiente clase podamos avanzar más. Ya estaríamos incluyendo las ecuaciones cuando tienen signos de agrupación, ¿sí? Entonces, en este tipo de ecuaciones, primero se van a tener que eliminar los signos de agrupación y luego ya seguirían estos pasos que hicimos acá, ¿verdad? Y conforme así vayamos avanzando, pues ustedes van a ir adquiriendo práctica para poder resolver ecuaciones. Muy bien. Así terminamos entonces con la clase de matemática.